Pues nada, buenos días a todos. Antes de nada, quería agradeceros que hubierais venido y hoy vamos a hablar sobre los mercados de Bosnia, Croacia, Serbia, Eslovenia y Herzegovina. Pues nada, vamos a comenzar con nuestro compañero de Opera Global Business, Emilio Tapia, y luego continuaremos con Antonio Búa de Two Comics. Más luego pasaríamos a los casos de éxito con Andrea Mazo y David Cole de Gaite, que yo lo contesto. Y nada, pues eso, y a mayores también quería informaros sobre la opción de que desde el Consorcio de la Zona Franca hemos sacado un proyecto que es el de Vía Exterior, que consiste pues eso, en promocionar las empresas gallegas y darles oportunidad de darse a conocer más allá afuera. Entonces, las inscripciones están abiertas ahora para aquellos que quieran y cerraría la convocatoria el día 10 de noviembre. Y con esto pues ya podemos empezar la jornada. Así que nada, muchas gracias y empezamos. Pues bueno, buenos días. Muchas gracias a los asistentes al día de hoy, sobre todo para este tipo de jornadas, los miércoles de internacionalización. Y bueno, mi nombre es Emilio Tapia, para los que no me conozcáis, y vengo de la empresa de Opera, ¿vale? Como consultoría de proyectos internacionales aquí hoy en Vigo, ¿vale? Bueno, como ya ha comentado Laura, hoy vamos a hacer un poco la jornada, principalmente comentar un poco sobre los mercados, comentar también los casos de éxito que trabajan en este tipo de mercado y un intermedio es una pausa para el café, ¿vale? Para empezar, vamos a dar unos breves datos macroeconómicos de este tipo de estos 4 países, de Eslovenia, Serbia. Vale, perfecto. Aquí el grano para adelante. Vale, perfecto. Gracias. Croacia, Bosnia y Herzegovina, ¿vale? Para entender un poco estos mercados, vamos a hablar un poco sobre de estos 3 puntos, ¿vale? Primeramente, vamos a ver esto, que son unos países con unos paisajes muy bonitos. Siempre empezamos para que veáis un poco estos 4 países: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Serbia. Y sin más dilación, vamos a empezar un poco para entender estos 4 países. Estos 4 países vienen de un pasado común, de un mercado común, de la antigua República Yugoslava, pero aunque tengan ese tipo de tradiciones, esa historia, ese background conjunto, poseen tradiciones muy diferentes. Tienen el mercado de la Unión Europea, que son vecinos, y no todos de ellos pertenecen. Por ejemplo, Bosnia es candidato a la Unión Europea, el resto de países sí pertenecen. Vale, vamos a empezar un poco con los datos macroeconómicos. Primeramente, como hemos mencionado, aquí tenemos un poco sobre cuándo se independizaron de los países de la República Yugoslava, y no fue hace mucho, hace aproximadamente 30 años, ¿vale? Ahí tenemos los 4 países: Eslovenia en el 91, Croacia en el 91, Bosnia un año siguiente en el 92 y Serbia también un sucesor legal, ¿vale? Ahora, con Eslovenia vamos a ver un poco la extensión y también la cantidad de habitantes que viven ahí. Si lo comparamos con España o con Francia o con Alemania, son países que no tienen, que son más pequeños. Por ende, también se llega a suponer que es un mercado más pequeño que los países europeos. Pero eso no significa que no vayan creciendo o no vayan surgiendo nuevas oportunidades en ellos. Encontramos que está posicionado en la posición 83 como economía mundial, y ese es el PIB que tiene actualmente, de 61,76 millones de euros, miles de millones de euros. La inflación ha aumentado un poco entre el año de 2021 a 2022, pero sin embargo, el desempleo y el endeudamiento ha bajado unos puntos del 21 al 22, ¿vale? También Eslovenia tiene una renta muy elevada en Europa del Este. Ahora pasamos con Croacia. Tiene una extensión un poco mayor que Eslovenia, también sigue siendo un mercado más pequeño y también la cantidad de habitantes que residen ahí también más pequeña. En este caso cabe destacar que es uno de los PIB más altos, tiene el PIB más alto de los 4 países que estamos hablando, con 71,01, y vemos también un poco de reducción en el desempleo y en el endeudamiento. Sin embargo, en la inflación se ha disparado desde 2021 a 2023 del 2% al 10%. Cabe destacar que es un país que también, cuando hay temporada turística, cuando es verano, aumenta mucho ese tipo de sector.
Luego pasamos con Bosnia y Herzegovina, ¿vale? Tiene una extensión de 51, más de 51.000 kilómetros cuadrados, también tiene 3,2 millones de habitantes y el PIB es uno de los más bajos que de estos cuatro países. Pero cabe destacar que a lo largo de todos estos años, Bosnia siempre ha estado creciendo un 2%. Siempre ha crecido constantemente, poco a poco, a lo largo de todos estos años. Aproximadamente hace 5 años siempre ha estado creciendo constantemente. Sin embargo, tiene una inestabilidad política dentro del país que es lo que le complica que siga surgiendo. Como hemos visto también en los otros países, la inflación sigue aumentando, se ha disparado del 2 al 14%. El desempleo es una de las cosas que Bosnia le tiene que trabajar, que no ha variado en estos años, sigue estando siempre constante. Y luego hay una breve reducción en el endeudamiento, del 34% al 29%. Como hemos dicho, siempre está creciendo, está en constante crecimiento, pero la tasa de paro no disminuye. Y por último, Serbia, ¿vale? Es un país con mayor extensión, tiene también, por ende, más habitantes, pero destaca mucho porque el PIB creció un 2% a 2022 y sigue aumentando. Tiene unas tendencias que seguirá aumentando, se estima que seguirá creciendo. Y destaca dentro de los cuatro países porque tiene un mayor potencial de crecimiento que los otros. El PIB es de lo más elevado, también la inflación también ha ido aumentando en 2022, pero el endeudamiento sigue estando más o menos estable y tal, y un leve descenso en el desempleo. Para que podáis ver y entender un poco más sobre el PIB per cápita de los habitantes, encontramos la siguiente gráfica. Por ejemplo, hay algo que cabe destacar, es que está España, luego Eslovenia, Croacia, Serbia y Bosnia y Herzegovina. Pero en 2022 Eslovenia superó en el PIB per cápita a España, cosa que llama la atención ya que está teniendo cada vez más renta. ¿Vale? Aquí podemos ver una comparativa entre la Unión Europea, España y el PIB per cápita de todo. Más o menos se tienen tanto Eslovenia como Croacia están próximos a los PIB de España, más Eslovenia que el otro, que lo superó. Y luego ya, si nos vamos a Serbia y Bosnia y Herzegovina, tienen un PIB per cápita muchísimo menos. ¿Vale? Ahora, para entender un poco, vamos a dar unas breves pinceladas sobre las relaciones comerciales, así como las exportaciones, las importaciones que destacan en este tipo de mercado. ¿Vale? Primeramente, para que podáis ver, las importaciones totales del mercado objetivo, ¿vale? En este año 2022 y en los últimos 5 años, han ido siempre creciendo. Estos cuatro países van, a los últimos 5 años, ha ido aumentando con más de 76%, ¿vale? Y tanto Eslovenia, Croacia y Serbia han estado creciendo a variación del 70 al 80%, y Bosnia ya se queda un poco más atrás, solo ha crecido un 50%. Sin embargo, en su conjunto como mercado objetivo, ha ido creciendo en todos estos años. Así que es importante que siempre están importando, ¿vale? Podemos ver ahí un poco en los últimos años, Eslovenia, Croacia, Serbia y Bosnia, cómo han ido creciendo de 2021 a 2022. En términos de importaciones, también es importante ver cuáles son las importaciones, los sectores que más importan, como mercado objetivo. Destaca que ha crecido en el último año, en 2022, los combustibles, luego los productos farmacéuticos y la maquinaria. Luego el resto de productos, más o menos, la fundición, los químicos, los plásticos rondan entre el 4 a 5%, ¿vale? Luego, también los principales proveedores al mercado objetivo, para que podáis ver, este tipo de mercados tienen como vecinos a Italia, tienen próximo a Austria, Alemania, ¿vale? Así que también se entiende que sus proveedores, por cercanía, destacan Alemania, Italia y China. Ahí cabe destacar que Suiza en estos últimos años está apostando mucho por este tipo de mercados. Ha ido creciendo en más de un 574% en los últimos 5 años. ¿Y España? ¿Dónde está España hoy en día? Ha ido creciendo, no como los otros países vecinos, sin embargo, sí ha ido creciendo paulatinamente. En los últimos 5 años ha ido creciendo un 43% y el año pasado, en estos 2 últimos años, un 26%. Siempre ha tenido una evolución creciente en este tipo de mercado. Actualmente tiene la posición 18 de todos los principales proveedores. Dentro de los datos de millones, en millones de euros encontramos ya la exportación de España al mercado objetivo y vemos que tanto Eslovenia como Croacia más o menos tienen, en millones de euros tienen similitudes, y ya un poco menor seguido de Serbia y Bosnia.
siempre está la evolución constante, si podéis ver la gráfica, más o menos siempre están evolucionando poco a poco, excepto en el año 2020, que entendemos que también ha sido un poco por el famoso COVID que tuvimos hace 3 años. Pero las exportaciones siempre han estado constantes, han ido aumentando, y es un poco diversificada entre los automóviles, productos químicos y el sector de la moda. Vale, el sector de exportación a España en el mercado objetivo. Ya España, ¿cuánto exporta ahí? Pues como hemos dicho anteriormente, un 11% es de automóvil, un 11% de productos químicos y prendas textiles un 9%. Ya a partir de ahí ya nos vamos a un poco menor como los combustibles, los pavimentos, la perfumería, que ronda entre 3 al 2%. ¿Vale? Luego también cabe destacar otro tipo de productos. Principalmente hemos hablado de los automóviles, de los químicos, que son los que más lideran, las prendas de textil, pero también cabe destacar que las carnes o los productos de fundición en los últimos años siempre han estado creciendo, ¿vale? Siempre han estado liderados por otros sectores, pero estos sectores también están creciendo en este tipo de mercado. Como se puede ver en los últimos 5 años, las carnes de despojo han ido aumentando siempre un 108% la variación, y también los productos de fundición. Aunque no estén entre los top, por así decirlo, de un año a otro siempre están evolucionando. Son mercados que también se puede tener en consideración. Y ahora Galicia con el mercado objetivo, ¿vale? Dentro del total de España, ¿cómo está Galicia con este tipo de mercado, como mercado de los 4 países? Bueno, pues del total de España, de todas las exportaciones, supone un 13% del total, de todo lo que exporta España, y es la segunda comunidad autónoma que mayor exporta de estos países. Así que está dentro del top 3 de las comunidades. Eso es bastante relevante. Y junto con un crecimiento de estos últimos 5 años de una variación de más del 22,3%. Por lo que se entiende que Galicia puede tener un cierto potencial, siempre está en el top de este tipo de exportaciones y es importante para estos países dentro de España. También vemos que se ha ido incrementando gradualmente, excepto en el 2022, en 2020, como hemos mencionado, por tema del COVID-19, pero si podéis ver la gráfica, siempre ha estado creciendo poquito a poco, gradualmente. Por otra parte, ¿qué sector, qué mercado objetivo, qué tipo de sectores destacan? Pues encontramos el sector de la moda, que sería dentro de las exportaciones de Galicia un 36%. Encontramos también el sector de pescado y mariscos con un 28%, y el sector de la automoción. También encontramos dentro de un sector que sería dentro de pescado y marisco, el sector agroalimentario también es bastante relevante, como las conservas frutícolas o también el aceite de oliva. Y por último, bueno, esto ya lo dejaremos para el final, damos paso a Antonio Búa, que nos va a expresar de la empresa Tucomex. Nos va a hablar un poco más en profundidad sobre estos mercados, y sin más dilación le doy paso a mi compañero. No. Tienes una ponencia antes de entrar, ¿no? Perdón, sí. Sí, un momentito porque me la ponencia actualizada, así que la voy a pasar ahora mismo ahí al ordenador. Bueno, mientras tanto, me voy presentando. Buenos días, yo soy Antonio Búa, colaborador con Tucomex. Tucomex es una empresa, yo diría que es algo más que una empresa. Somos 70 profesionales, prácticamente seniors todos, o sea, le damos mucha importancia a la experiencia en sí, y yo participo más en todo lo que es operaciones logístico portuario marítimas, ¿no? Estamos con 70 profesionales y en más de 20 países. Después Cristina Peña, que es la directora, nos profundizará en la presentación, pero sí, le doy para adelante. Adelante el botón grande, el botón No. Pero esta es la de... Espérate, vamos a ver. Claro. Vigo, tú comes, zona de Balcanes. No, esa no es, esa es la anterior. Aquí la tienes, Antonio. Antonio Búa justo está ahora en pantalla. No.
Pues la que me pasó es A ver. Esa. esta. Espérate, déjame. No me deja ahora hacer nada. No, esta es tu cómic, ¿sabes dónde la han puesto? No, esta es la última ya. Me ha parecido verla antes conectada, Antonio. Perdona, Chris. Sí, en la presentación, nada más abrirla, la primera diapositiva era justo tu presentación con tu tabla. La Si no primera puedo de todas, compartirla yo directamente, si me lo permiten. Antonio, es esta. Mira, aquí vale, la tienes. Vale. A ver, de todas formas, tampoco es que aquí vaya a descubrir absolutamente nada nuevo, porque estos datos son de el movimiento de mercancías desde la provincia de Pontevedra, ¿vale? Los datos los tenéis en cualquier sitio. Como curiosidad, no, o como algo muy importante, creo que fue en el mes de julio, la provincia de Pontevedra se convirtió en la tercera provincia de España en nivel de exportación. Por lo tanto, tenemos capacidad y potencial para poder desarrollarnos en cualquier mercado. Tenemos infraestructuras, aunque después comentaremos algo sobre eso de infraestructuras, pero tenemos capacidad para exportar. Ya no solo Pontevedra, sino Galicia. Entonces, desde Tucomes lo que os podemos es ayudar, ir con vosotros de la mano a hacer todos estos proyectos en cualquier país de los que deseéis. Hombre, si veis las exportaciones y las importaciones, tenemos un imbalance a favor de la exportación, creo que es bueno. Si comparamos España, Pontevedra en toneladas o en valores, los clientes de España, Francia, Portugal, Italia, Alemania, Reino Unido, no son exactamente los mismos que tenemos nosotros. Lógicamente, nosotros tenemos Portugal aquí al lado y Portugal tiene mucho peso. Portugal, Francia, Italia y Marruecos, que también lo tenemos ahí, tenemos mucha relación con ellos, ¿no? Prácticamente en cuestión económica, pues tenemos Francia, Portugal, Italia, Alemania y Turquía, mientras que España está más diversificado, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido. Y en la importación, pues bueno, pues también somos un poquito diferentes al resto de España, pero es principalmente por nuestra posición geográfica. Esa situación gallega de que siempre decimos de que logísticamente estamos situados en el mejor de los sitios, me vais a perdonar, pero no estoy muy de acuerdo con ello, porque estamos logísticamente en el noroeste, pero después tenemos déficits, por ejemplo, de infraestructuras. Pero sí que yo llevo toda mi vida en esta historia. Siempre he visto que los empresarios gallegos tienen muchas ganas de hacer cosas nuevas. Y ahí es donde Tucomex podemos echaros una mano en esa historia. Y yo poco más. Cristina, te doy paso. Muchas gracias, Antonio, sobre todo por hacer un guiño a todo ese público de Galicia, con un experto Tucomes que tenemos precisamente allí ubicado en Vigo y que puede entender la idiosincrasia del tejido empresarial gallego y todo lo que conlleva. Voy a aprovechar para compartir la pantalla. No sé si podéis ver ahora mismo lo que yo tengo. No sé, Antonio, ¿puedes comentarme si me estáis viendo la pantalla que estoy compartiendo? Si alguien se lo puede. Sí, Emilia, díselo que Sí, se ve. Vale, pues un poco desde Ópera ya han ido abriendo camino de todo lo que se cuece, ¿no?, en los Balcanes, una zona
que está ahora mismo en auge, con muchísimo interés para muchas de las empresas españolas, y nosotros desde Tucomes pues estamos siempre encantados de colaborar en todo tipo de eventos del comercio exterior. Pensamos que el network es una de las cosas más importantes que tenemos que fortalecer en España. Tradicionalmente somos un país que trabaja bien la solidaridad cuando nuestros compañeros profesionales están en problemas, ¿no? Somos un país muy solidario, pero no nos subimos normalmente al tren del éxito, algo que sí hacen las empresas anglosajonas, ¿no? Nosotros tenemos empresas líderes, tenemos un grupo Inditex que debería ser un tractor para que toda la moda y todo el diseño y todo el sector textil fuéramos detrás con la marca España. Y sin embargo, muchas veces no nos sumamos al tren del éxito porque no colaboramos y vemos a la competencia siempre como algo negativo en lugar de una oportunidad de hacer sinergias, de colaborar, de estar juntos, de crecer, de formarnos, de compartir. Y esto precisamente es algo que este tipo de eventos yo felicito a la Zona Franca de Vigo por hacer estas jornadas de internacionalización y a Ópera Global Business por estar empujándolo y nosotros desde Tucomes nos sumamos a ese carro de apoyar, de fortalecer a los profesionales que nos dedicamos al comercio internacional, bien sean operaciones export-import, expansión internacional. Nosotros que somos una consultora que precisamente desarrollamos una actividad de consultoría y project management de proyectos internacionales que nos metemos en el terreno con los clientes y hacemos proyectos precisamente, pues eso, de crear constitución de empresas en el extranjero o ayudar a empresas extranjeras a aterrizar en España o abrir mercados exteriores o incluso búsqueda de proveedores y ayudar con las importaciones. Entonces, estamos siempre intentando conocer y crear ese network de colaboración de comunidad. Aquí tengo un pequeño resumen de las líneas principales que trabajamos. La de edificar un departamento internacional, bien por subcontratación o por ayudar a una empresa a gestionarlo, a constituir esa estructura. También orientamos y resolvemos, es decir, damos asesoría. También damos formación. Tenemos la propia Academia Tucomes, pero intentamos colaborar siempre que podemos, cámaras de comercio, organismos de promoción, asociaciones empresariales, colegios profesionales. De hecho, ayudamos a los profesores que imparten clases en los grados superiores. Estamos siempre dando esa perspectiva de un trabajo de campo. Y además, aquí te estoy viendo ahora mismo en pantalla a Irene Mata, con la que estamos constantemente haciendo proyectos en Balcanes, que ya os va a hablar del aterrizaje, de cómo realmente acompañamos a una empresa a todas las oportunidades que ofrece los Balcanes, que no son pocas. Por eso, quizá lo que más nos gusta hacer es ese acompañamiento, ¿no? Ese coger un proyecto y ir de la mano con el cliente acompañándole. ¿Para qué? Pues para que rentabilice su inversión y sobre todo para que ayudarle a validar lo que se llama test before invest, ¿no? Antes de que hagamos una inversión en todo lo que es internacionalización, que asumamos un poco todos los riesgos que conlleva ese mercado internacional antes de asumir que queremos seguir adelante. Es decir, hacemos una pequeña validación y esto ayuda a reducir los tiempos de exposición a los riesgos, reducir esos importes que acometemos, ayudar a que financieramente no caigamos en cuentas de resultados a final de año que tengan un agujero en todas las operaciones internacionales y en intentar trabajar lo que nosotros creemos a través, este es un poco el mapa de Tucom, estamos en 20 países, como bien han dicho Antonio Búa, acometer estas barreras del comercio internacional. ¿Cuáles son las principales? Bueno, pues lo primero es que no todas las empresas tienen un departamento internacional, no tienen personas dedicadas, personas capacitadas para las operaciones internacionales. Vender en el extranjero no es como vender localmente aquí en España o incluso en la Unión Europea. O sea, en el momento que ya tenemos gestión aduanera, estamos trabajando una serie de precios internacionales que tenemos que conocer, tenemos que saber bien el escandallo de costes que supone, tanto si lo pagamos nosotros como si lo paga nuestro cliente, en qué consiste. Cómo es ese despacho de exportación, cómo es ese despacho de importación, aranceles, tasas, tributos que tenemos que implicar y cómo es esa operación logística. Por eso está ahí Antonio Búa, para que luego al cierre, cuando terminemos la jornada, que va a haber un vino o una copa, que podáis comentar con él, ¿no? Cómo es esa operativa, porque al final hay un movimiento de mercancías que requiere una serie de costes.
vamos a tener que implicar recursos financieros, económicos, hay que tener un presupuesto internacional, hay que hacer, cuando se hacen los presupuestos anuales, tenemos que dejar una partida bien definida para el presupuesto internacional en base a lo que nos planteemos. Si no, lo que estamos haciendo es dar pequeñas pildoritas, Irene sabe bien esto, vamos metiendo poco a poco dosis de pequeños empujones que al final no tienen una estructura solvente del proceso de internacionalización. O sea, no podemos decir, no, vamos a invertir ahora, venga, un viaje puntual y no hacemos nada hasta dentro de 3 años. No, o sea, si vamos a invertir tenemos que prospectar, tenemos que tener una continuidad con los clientes, tenemos que saber que cada acción que hemos hecho tiene que tener una serie de repercusiones, tenemos que estar midiendo el retorno de cada inversión acción por acción. Y sobre todo, cada vez que damos un pequeño salto, un pequeño escalón, que no retrocedamos, porque lo dejemos en stand-by durante siglos, ¿no? Por eso el presupuesto tiene que ser consistente y estar bien alineado con la dirección de la empresa y los objetivos que pretenden esas acciones comerciales. Otra cosa importantísima, el conocimiento del comercio internacional, toda esa formación que hemos hablado, pero aparte también tener ese network, ¿no? De gente que te puede echar un cable, bien los bancos, los forwarders, las aseguradoras y las consultoras que estamos para acompañaros y para poder dar esa personalización a vuestro proyecto, ese traje a medida que necesitáis. Y luego recordad que son mercados con volatilidad, son mercados con incertidumbre. Si ya en nuestro país no sabemos bien qué es lo que va a pasar en los próximos meses a nivel de gobernanza, imaginaos lo que puede estar pasando en otras zonas del globo, donde nosotros, primero, no tenemos poder de decisión y segundo, son zonas que están absolutamente con otras casuísticas, en otros niveles económicos, con otras políticas, otros sistemas de gobierno. Entonces, estamos siempre que tener una visión muy clara de minimizar los riesgos a través de seguros de caución, seguros de transporte. O sea, intentemos cubrir todos los posibles riesgos del cambio de divisa. ¿Para qué? Para que la rentabilidad del proyecto internacional siempre esté garantizada a los niveles que nos hayamos planteado. Y luego, además, pues esa red de socios comerciales las tenemos que ir constituyendo poco a poco en cada prospección, ¿no? Cada paso que hagamos que nos permita estar más presentes. Y por supuesto, antes de entrar en un mercado hay que conocer el mercado, cómo se opera, cómo es la idiosincrasia de ese mercado, cómo nos vamos a implantar, cómo vamos a trabajar esos socios comerciales, cómo se negocia en ese país, cómo son las oportunidades, cómo es la cultura empresarial de ese país. Y para esto, pues nada mejor en nuestro equipo Tucomes que Irene Mata, que es la directora de la oficina de Zadar en Croacia, que ella está allí viviendo, es española, os va a hablar desde el aterrizaje real. Yo creo que esto es un valor inigualable cuando hablamos además encima, profesionales españoles que nos van a dar ese eslabón entre nuestra mentalidad y la mentalidad del mercado al que nos queremos acercar, que los Balcanes. Irene, muchísimas gracias por estar aquí y estamos encantados de oír todo lo que nos vas a contar. Hola, buenos días, Cristina. Muchas gracias por la introducción. Pues saludo a todos los asistentes. Me alegra mucho conocer que cada vez pues, hay más empresas españolas interesadas en este área. Y la verdad que es muy interesante, hay muchas oportunidades, como ahora vamos a comentar. Y sin duda es necesario, ¿no? Que nuestros productos empiecen a hacerse un hueco en estos mercados. Voy a compartir también mi pantalla, espero que podáis verme. Bueno, ella ya me ha presentado, soy la directora de la oficina Tucomex Croacia y estoy especializada en internacionalización desde hace 10 años. Vamos a ver un segundito. Okay. Cristina, si puedes dejar de compartir pantalla para que pueda compartir Irene. Si no, puedo forzar yo que... Ahí está, perfecto. Irene, ya Vale. creo que ya puedes compartir pantalla. Muy bien, muchas gracias. Aquí la tengo. Vale, ¿se visualiza correctamente? Sí, perfecto. Vale. Si la puedes poner en pantalla completa para... Vale. Ahí Ahora está, bien, mucho ¿no? mejor. Ahí está, perfecto. Vale. Vale, genial. Pues bueno, mi compañero anteriormente ha hecho una presentación bastante completa de Balcanes, ha aportado ya datos muy interesantes.
he estado también echando un vistazo a las empresas que han asistido, a los sectores a los cuales pertenecéis. Vaya a ver que hay bastante sinergia. Y bueno, además de toda la información que ha aportado mi compañero, pues bueno, desde mi perspectiva, llevo viviendo aquí 3 años. Anteriormente también he desarrollado algunas misiones comerciales en el área de los Balcanes. Por lo tanto, pues digamos que mi conocimiento de campo en este área se puede extender a más de 5 años en total. Y bueno, siempre, como dice Cristina, esa visión que aporta el estar aquí, siempre completa el estudio, ¿no? De investigación, de recabación de datos, etc. Bueno, yo voy a centrarme un poco en la zona de lo que era la antigua Yugoslavia, es decir, en las 6 repúblicas independientes que quedaron tras la extinción de la República de Yugoslavia, que son Croacia, Eslovenia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia del Norte. Concretamente, me centraré en Croacia, Eslovenia, Serbia y Bosnia y Herzegovina. Esta es una región que tiene mucho deseo de europeizarse. Si bien Croacia y Eslovenia forman parte de la Unión Europea desde hace bastantes años, el resto de estos países continúan en un proceso de convergencia para reunir los requisitos de pertenencia a la Unión Europea. No obstante, ya se han hecho muchos avances y uno de ellos, dado que la Unión Europea es el principal socio económico de esta región en ambas direcciones, tanto de importaciones como de exportaciones, prácticamente los aranceles son para la mayoría de los productos arancel preferencial cero, cosa que facilita mucho el comercio, porque muchas veces cuando viajo a España y atiendo seminarios y eventos, y muchas veces se pone en tela de juicio el tema del arancel. No es algo que debamos de temer precisamente por esto, porque ya ha habido ese proceso de adaptación y convergencia para comercializar con la Unión Europea. Existen 6 idiomas oficiales: croata, serbio, montenegrino, no sé si esto lo puedo minimizar, así, bosnio, eslovenio y macedonio, de los cuales a efectos prácticos el croata, el serbio, el montenegrino y el bosnio son prácticamente el mismo idioma con pequeñas variaciones. Hay algunas variaciones, algunas palabras diferentes. Y sin embargo el esloveno es totalmente diferente y el macedonio también. Como veremos más adelante, todos se escriben con caracteres latinos, excepto el croata y el macedonio, que se escriben con caracteres cirílicos. Es un área que reúne a 21 millones de consumidores, en la que existen 2 religiones mayoritarias, la católica y la ortodoxa, y una minoritaria, que es la musulmana. Posteriormente veremos en qué área concreta. Y está muy bien conectada, tanto por vía marítima como terrestre como aérea. La zona de Balcanes, prácticamente la mitad de este área está bien conectada con el mar Adriático. Y si bien, como ahora veremos a continuación, por vía terrestre, evidentemente hay conexiones, es una infraestructura que está por mejorar. Y por vía aérea hay multitud de aeropuertos que conectan este área, siendo Belgrado el eje principal que unifica toda la región. Los factores generadores de oportunidades pues serían este crecimiento económico interanual por encima de la media europea. Mi compañero ha entrado en datos muy concretos. Se puede ver cómo no han dejado de crecer, cómo este crecimiento es bastante superior a la media de los países europeos. Existe una potente influencia de la cultura europea. De hecho, el área de países más cercanos a la Unión Europea, como son Eslovenia y Croacia, tienen una interferencia cultural tremenda. Más adelante también comentaremos, ¿no? El mar Adriático es un vehículo
transmisor de dieta mediterránea. Compartimos muchas similitudes, tanto los países cercanos a la península ibérica, como Italia, como Grecia, Albania también. Es decir, el mar, el clima nos aporta una cosmovisión y una forma de entender la vida bastante similar. Como comenté, la Unión Europea es su principal socio. Veremos más adelante que Croacia se ha posicionado como principal destino turístico de la Unión Europea. Entraré en algunos detallitos un poco más adelante porque precisamente el canal Horeca es uno de los que representa las mayores oportunidades en estos mercados, sobre todo en los que disfrutan de zona costera. Son mercados que aún no están saturados de productos y sin embargo son la despensa de Europa, es decir, ofrecen gran oportunidad de componentes, materia prima y semicomponentes que se pueden incorporar al proceso productivo de muchas empresas con cadena de montaje o de fabricación española. El inglés es el idioma prácticamente más extendido para hacer negocios, si bien hay algunas pequeñas localidades, zonas un poco más cercanas al interior, a montaña, en las cuales sí que se requeriría un soporte lingüístico, pero por norma general, dado que los negocios se desarrollan en las capitales, Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, se extiende y es muy común hablar inglés, dado, me faltó. Efecto multiplicador, este es uno de los factores generadores de oportunidades más importantes. Veremos más adelante que es muy común que accediendo a uno de estos mercados podamos acceder al menos a 2 o 3 de forma adicional a través de nuestro socio local. Y bueno, el tamaño de la región de este mercado y la reciente incorporación de Croacia al euro a comienzos de este año y la garantía que proporciona que este mercado se haya adherido también al espacio Schengen. Como comentaba mi compañero, el posicionamiento de España en general todavía tiene mucho que mejorar, es decir, parece que este 1,7, 1,3 poco, no es tan poco porque entendamos que son en términos de importaciones totales de un país. Si bien él ha comentado antes quiénes son los principales socios comerciales de esta región, ¿no? Evidentemente son países, por norma general, más cercanos. Alemania tiene un claro liderazgo. Italia está muy bien posicionada. Están entrando cada vez más productos de Vietnam y China, muchos de ellos relativos al pescado. Pero luego también hay otros socios comerciales como Argentina, que posicionan a España bastante mejor, dado que por la cercanía geográfica, por las condiciones en las que podemos exportar de arancel preferencial o cero. Un aspecto muy importante, y bueno, esto evidentemente no es una clase de historia, pero sí es muy importante cuando se quiere acceder a nuevos mercados, es muy importante tener en cuenta las diferencias que hay. Estamos hablando de una zona que es una intersección entre Oriente y Occidente, entre el norte y el sur. Estamos a caballo entre 2 continentes, que es el asiático y el europeo. Hay una influencia tremenda de culturas, de civilizaciones. Para comprender por qué hay tantas diferencias en esta región, es importante echar la vista atrás y tomar conciencia de que ha habido 4 imperios que han dejado todo huella y una huella muy importante. El imperio austrohúngaro dejó una huella muy importante en Eslovenia y Croacia y eso se nota al hacer negocios. Esa rigidez. No sé si me están haciendo alguna pregunta o no sé. No, se nos había colado el sonido de Sebastián desde Córdoba, pero ya lo he silenciado.
Ah, vale, vale. En caso de que alguien quiera preguntarme algo, vamos, no tengo ningún problema, encantada de atenderlo. Por otra parte, el Imperio Otomano dejó una pequeña huella ahí en Bosnia, de la cual existe una minoría musulmana y también en algunas regiones de Serbia. El Imperio Bizantino dejó la escritura cirílica, por lo tanto, tanto Serbia como Macedonia han heredado esa escritura y en la forma de relacionarse, de vestirse, de cocinar, de hacer negocios, existe esa diferencia. El Imperio Romano, de hecho, esta zona en la que yo vivo, Dalmacia, pertenecía a la República de Venecia y todos los monumentos que vemos, etcétera, son de corte romano. Y todo esto lo que hace es que al mismo tiempo que hay muchísima riqueza, hay también muchas diferencias y hay que saber en cada lugar al que lleguemos para tener una relación comercial, establecer una reunión de negocios, en qué país estamos, qué cultura hay, etcétera, ¿no? En Bosnia-Herzegovina se dan dos identidades, como ahora después veremos. Bueno, comencemos por Croacia. ¿Qué demanda de productos tiene Croacia? Pues fundamentalmente demanda combustibles, reactores nucleares, maquinaria. Destacaría la maquinaria como uno de los sectores con mayores oportunidades en este mercado. Todas las partes que también se pueden incorporar. Muchos de los productos que importa este y el resto de países los destinan a exportación, pero sobre todo Croacia, Serbia y Eslovenia. Productos farmacéuticos. Aquí hay al menos 4 compañías de productos farmacéuticos bastante potentes que exportan al resto del mundo. El plástico y las manufacturas, la fundición, prendas y complementos. He visto que cuando mi compañero exponía cuál era, más bien esa composición de las exportaciones gallegas a esta región, uno de ellos era la prenda de vestir. Efectivamente es un producto que se demanda en este mercado de Croacia y también en Serbia. La carne. Croacia es el principal demandante de carne de toda la región de Balcanes, no siendo el país más grande, que esa posición la ocupa Serbia, de estos que estamos comentando, es el que más cantidad de carne consume por habitante al año. Y muebles, camas, colchones, etcétera, ¿no? Es muy importante tener en cuenta el sector turístico de Croacia. Como vemos aquí, se sitúa Croacia con esta forma como de cara de dinosaurio. Ha superado a Baleares, ha superado a Andalucía, ha superado a Canarias, ha superado a toda Europa. ¿Y qué significa esto? Que actualmente el último dato que se recogió en 2023 de los ingresos que ha proporcionado el turismo, en su mayoría extranjero, como estamos viendo aquí, el 90,8% del turismo que acude al país es extranjero, han dejado alrededor de 14.500 millones de euros. Esto es una brutalidad porque estamos hablando de un país que tiene 4 millones de habitantes y que en verano hay regiones, como por ejemplo una que hay aquí cerca de donde yo vivo, que se llama NIR y BIR, multiplican por más del 1000% la población durante los meses de temporada alta. Temporada alta aquí realmente no son 2 meses, son 6, porque empieza en mayo y acaba en octubre y no deja de haber turistas. Evidentemente, junio, julio y agosto son temporadas especialmente altas, pero durante esos 6 meses es increíble la cantidad de visitas. Bueno, aquí lo pone, ¿no? 67,2 millones de noches reservadas. Es algo increíble, ¿no? Y todo lo que esto acarrea, ¿no? Como consecuencia, toda la demanda de alimentos, de bebidas espirituosas, no espirituosas, de servicios que tiene este país,
durante el verano, ¿no? Tengamos en cuenta que es el líder en Europa. Con respecto a los servicios, es muy interesante analizar esta demanda de servicios. Se trata de un área que, si bien ha experimentado y está experimentando un crecimiento económico brutal, social, cultural, increíble, no debemos de perder la perspectiva de que antaño hubo un conflicto que dejó bastante afectada la infraestructura. Y todo eso durante la época socialista no llegó a recuperarse. Es decir, faltó inversión, por ejemplo, en la red ferroviaria, faltó inversión en carretera, faltó inversión en aspectos de conexión intermodal del país. Es decir, hay mucha demanda para construir, no solo reconstruir, porque reconstruir en algunos tramos sí que habría que reconstruir, modernizar, pero sobre todo construir la red ferroviaria inexistente en el país. En general, se demanda servicio de construcción, mantenimiento y renovación de toda clase de edificios. Por desgracia, aún algunas fachadas de edificios en pleno centro tienen la metralla, es decir, requieren de esa renovación, requieren de esa inversión, y la Unión Europea, junto con el gobierno, están haciendo un gran trabajo por mejorar y por invertir cada vez más en esta mejora y ponernos a la talla del país que aquí realmente somos. Bueno, ahora sí, soy residente aquí, puedo decir somos. Albañilería, instalaciones eléctricas, este tipo de trabajo. Hay pocos estudiantes aquí que se dediquen a especializarse en este tipo de servicios, por lo tanto hay una carencia importante. Se están construyendo muchísimos complejos hoteleros para abastecer esta demanda turística, por lo tanto se demanda muchísimo mano de obra. Servicios comerciales, de turismo y hospitalidad, de transporte. He visto que uno de los asistentes es una empresa o varias de transporte. Soy muy bienvenido a establecer nuevas rutas comerciales. Aquí hay un gran problema para conectar las islas. Muy difícil llegar comercialmente hablando a exportar y a mover productos de la península a la isla. Croacia tiene más de 1.200 islas. O sea, es un reto. La geografía del país también dificulta este proceso de unificación y de conexión del país, porque tiene justo en medio la cordillera entre los Balcanes, justo, y Velebit, que se llama la sierra que hay aquí. Hace muy difícil esa conexión, pero es un reto, se está trabajando. Hay también demanda de aspectos culturales, recreativos. Pensemos que todo ese turismo que llega tiene una demanda voraz de cultura, de eventos, de música, de celebraciones, etc. Balcanes es despensa de Europa, como comentaba al principio. ¿Qué ofrece Croacia? Quise dejar la diapositiva tal cual como la encontré en Eurostat, porque me pareció interesante conocer las proporciones. Fundamentalmente maquinaria eléctrica, otro tipo de productos farmacéuticos. Como comentaba, existen al menos 4 empresas importantes: madera, vehículos, artículos de hierro, de acero, aluminio, etcétera. En cuanto a Eslovenia, ¿qué demanda Eslovenia? Bueno, perdón, Eslovenia es el mercado más avanzado de todos los Balcanes, es el que tiene mayor Producto Interno Bruto per cápita, y fue el primero en integrarse a la Unión Europea, y desde entonces ha sido pionero, ¿vale? Para el resto de la región en Balcanes es el ejemplo a seguir, ¿no? Si bien aspectos culturales
hay aspectos culturales existentes con el resto de Balcanes que son algo irreconciliable desde el punto de vista de que son culturas muy diferentes. No podemos comparar a un bosnio de origen serbio que vive en la República Srpska, como veremos a continuación, que está dentro de Bosnia y Herzegovina, con la mentalidad que puede tener un esloveno totalmente austriaca. Tiene una influencia muy marcada de este imperio austrohúngaro que comentaba. Existe una demanda de productos químicos orgánicos, maquinaria, aparatos. No sé si aquí también he incluido demanda de productos orgánicos. Es un mercado muy comprometido con la agricultura sostenible, ecológica. Hay muchas tiendas gourmet que ofrecen este tipo de servicios. Todo tipo de materia prima, aluminio, caucho, hierro, manufacturas procedentes, etcétera. En cuanto a servicios, es importante, al igual que en Croacia y al igual que en el resto de Balcanes, se va a repetir siempre los servicios de transporte. Hay mucha carencia de rutas, no que unifiquen Eslovenia con el resto de Europa, sino Eslovenia con el resto de Balcanes. Es decir, hay una carencia importante de rutas en los Balcanes. ¿Vale? Es algo que a mí aún como consultora de esta región tengo que lidiar bastante y encontrar soluciones eficientes para las empresas en España que quieren exportar aquí. Pienso que hay mucho por hacer y que la empresa española puede jugar un rol fundamental con nuestra experiencia y con nuestro expertise y el buen saber hacer. Viajes, se demanda toda clase de servicios. Si bien Eslovenia está un poquito más limitada porque tiene muy poca zona costera, la zona de Kopar, está cerca de Italia, está entre Italia y Croacia, pero tiene un importante turismo de invierno por la cantidad de zonas de montaña y destinadas a los deportes de invierno. Aspectos relacionados con las telecomunicaciones y el uso de la propiedad industrial. Eslovenia es uno de los países pioneros en fabricación de vehículos y necesita de esas patentes. Por lo tanto, seguros, pensiones, servicios personales y culturales también son demandados. No sé cómo voy de tiempo, pero que espero que me dé tiempo a poner los que me quedan. ¿Qué ofrece? Bueno, pues ofrece electrodomésticos. La marca Goreñi es muy famosa aquí, se exporta a toda la región. Creo haberla visto en otros países de Europa. Plástico y manufactura, fundición, aluminio, madera, caucho. Son algunos de los productos que ofrece este mercado y de los cuales se está abasteciendo Centro Europa actualmente. Si bien cuando lleguemos a Bosnia y Herzegovina veremos que junto con Serbia son realmente el principal almacén. Lo que están haciendo las empresas en Centro Europa es, sobre todo Alemania, Austriaca y Suiza, es comprar algunas de las fábricas que no están funcionando tan bien, que requieren de una inversión que a lo mejor en algunas de estas regiones no pueden realizar, las compran, invierten lo necesario, fabrican los componentes que necesitan y los incorporan a sus propios procesos productivos. ¿Por qué? Porque evidentemente el coste de fabricación en esta región de Bosnia y Herzegovina y de Serbia es bastante inferior al coste de fabricación que puede tener un producto en Austria, en Suiza o en Alemania o en Luxemburgo, si nos ponemos todavía más exquisitos. Es importante conocer que Bosnia y Herzegovina es una entidad dividida. Está dividida en dos partes, la República Srpska y que se divide así como en una herradura, esta parte azul, ¿no? Y el resto, donde están todos los colores, que sería Bosnia y Herzegovina. La República Srpska y la República de Bosnia y Herzegovina
son dos entidades que están reguladas políticamente de forma diferente. Esto va a influir en muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que la red ferroviaria sea muy deficiente, uno de los motivos es porque no se han puesto de acuerdo entre una entidad y otra para unificar territorialmente. Muchos de los retos relacionados con el desarrollo de este país están relacionados con que existen estas dos entidades. El país no está unificado. Entonces, por otra parte, a nivel cultural, República Srpska son ortodoxos, la República de Bosnia, Bosnia y Herzegovina, se divide Bosnia musulmanes, Herzegovina católicos. Católicos con procedencia croata. ¿Qué demanda esta región? Esta región, al igual que el resto, todo lo que son manufacturas, prendas de vestir, calzado, alimentación, demanda toda clase de maquinaria. Junto con Serbia, vuelvo a repetir, es uno de los sectores totalmente en auge. Hay mucha carencia. Es despensa de semicomponentes, componentes y materia prima, pero no tienen ese how-know, ese expertise para fabricar productos terminados en poca área. Por ejemplo, en el área de muebles sí que están más o menos especializados, pero le falta precisamente este impulso a nivel de conocimiento para cerrar procesos productivos. Carne también demanda. Demanda de servicios. Volvemos a la logística, a los viajes. Bosnia y Herzegovina sí que tiene realmente muchas zonas turísticas. Aquí veis una foto de cómo se pueden encontrar algunas de las fachadas de los edificios y esto está en pleno centro. Y esto hay unos contrastes increíbles. Esto se puede encontrar incluso en la capital de estos países. Incluso aquí, donde vivo, es una de las ciudades más bonitas, Sadar, y hay una diferencia abismal entre la Poluotok o el centro histórico y el adentrarse un poco más en la ciudad. Puedes encontrar un hotel súper lujoso, moderno y que lo construyeron hace 2 años que está rodeado de este tipo de edificios. Evidentemente, a medida que el país toma protagonismo y se ha posicionado ya como primero a nivel europeo en receptor de turismo de elevado poder adquisitivo. La mayoría de los turistas que aquí vienen son procedentes de Alemania, Austria, República Checa y Francia. Es decir, es necesario mejorar, están invirtiendo y están recibiendo muchos fondos de la Unión Europea. Y las empresas constructoras aquí, si bien no hay muchas y no tienen mano de obra. Por lo tanto, servicios de logística, viajes, servicios empresariales, servicios de profesionales independientes son muy demandados también. Si bien es verdad que hay que conocer el idioma, servicios financieros, comerciales, culturales, de entretenimiento, la logística, ya la he nombrado. ¿Qué puede ofrecer este país? Pues, como comentaba, es fábrica de muebles, camas, colchones, este tipo de productos demandados durante todo el año, ¿no? Máquinas, aparatos y material eléctrico, más bien las partes de esas máquinas, ¿vale? Si bien hay alguna fábrica que está bastante especializada en, por ejemplo, mobiliario de cocina para hostelería, ¿vale? Pero, como comentaba, producto terminado aún hay poco, hay mucha demanda, sobre todo porque comercializan entre ellos. Entonces, no solo importan para abastecer la demanda en su mercado, sino para ese comercio que tienen con el resto de la zona de Balcanes. Productos químicos, inorgánicos, calzado y parte de estos artículos.
En cuanto a Serbia, aquí yo he tomado el mapa, si bien esta zona de aquí está independizada, es Kosovo, no está reconocida por el país ni tampoco por el gobierno español. La demanda de productos. El país fundamentalmente demanda maquinaria y aparatos mecánicos y repuestos, es lo que más demanda. Combustibles minerales y productos derivados, hierro y acero, artículos de aluminio, plásticos, artículos plásticos. Tened en cuenta que en esta región todo lo que es los envases plásticos que se van a derivar o a destinar al sector hotelero tienen una demanda brutal durante todo el año. No solo los 6 meses que está el turismo en su máximo esplendor, sino el resto que se están aprovisionando para cuando empiece esa temporada. Entonces, es un ciclo que requiere de una gran cantidad de productos. Autos, tractores, camiones, artículos de papel, interesante, artículos, equipo óptico, productos farmacéuticos. En cuanto a los servicios, no sé si ha aparecido, pero si no lo voy a nombrar igualmente. En esta región, toda clase, me refería a los servicios de profesionales, los servicios de salud, bienestar, también son muy demandados, es decir, toda clase de clínica. Oftalmología, por ejemplo, aparte de que demandan el equipo, lo que es la maquinaria para poder montar una clínica de oftalmología, el propio médico también es demandado, es decir, el conocimiento también. Turismo, hospitalidad, comercio minorista en línea. Serbia y Eslovenia, sobre todo Eslovenia, sí que en Serbia se refieren al comercio online de aparatos, pero no así de bienes de consumo, digamos, de alimentos, que está todavía bastante a la cola en comparación con el resto de Europa. En Eslovenia sí que ha habido un aumento del uso de Internet para adquirir alimentos. Si bien esta zona todavía se caracteriza por ser bastante tradicional, incluso en Serbia los usuarios aún acuden más a tiendas de conveniencia, es decir, pequeñas tiendas de barrio, charcutería, pescadería, acuden más que a las grandes superficies de compra. Es decir, todavía están en un 53, o sea, no han superado a las grandes superficies de compra de las grandes marcas, ¿no? En estos mercados pues está Mercator, está Consum, está Interspar, está por supuesto Lidl, que está revolucionando todos los mercados, sobre todo Serbia. En cuanto al sector agroalimentario, agricultura y productos y todo tipo de alimentos. Serbia se abastece de carne española en el 60% de la carne que consume Serbia es española. Es decir, hay una gran oportunidad de exportación de carne a este mercado. Perdón, estaba en servicios, pero estoy recopilando y no sé si aquí aparece. No aparece, pero claro, yo he intentado hacer un resumen, evidentemente no puede salir todo, y de muchos análisis que hemos ido realizando, que estamos realizando actualmente, justo ahora en el sector agroalimentario, pues tengo muchas otras conclusiones, ¿no?, en mi cabeza que no están aquí. Entonces, bueno, servicios de logística, transporte, volvemos otra vez, ¿no?, a esta demanda. Aquí un poco para, si después os pasan la presentación, podéis ver en más detalle, ¿no?, cómo se compone esta despensa de Serbia, que junto con Bosnia y Herzegovina se configuran como las principales. ¿Qué ofrece el país? Pues el 30% de las exportaciones serbias fundamentalmente son de maíz, de cable con aislamiento, de cobre,
neumáticos, planchas de hierro, frutos secos y fruta congelada. Interesante. Trigo, protección de equipos bajo voltaje, bombas para líquidos. Y así a modo de resumen, los sectores en oportunidad. Pues yo diría que el sector turístico está en oportunidad en todos los países, sobre todo en aquellos que disponen de costa, es decir, Croacia, Eslovenia, Montenegro. Bosnia tiene un trocito de costa, pero muy, muy chiquito en Neum. Y también turismo de montaña, ¿vale? Como por ejemplo estas zonas que hablábamos de esquí en Eslovenia y algunos de sus lagos, como el famoso lago de Bled. Agricultura y alimentación. Si bien las conservas de pescado sí son muy demandadas, el pescado fresco aún, el pescado en general, excepto en Croacia, no se configura como, o sea, no toma esa relevancia que toma la carne. Todavía ocupa una posición predominante. Insisto, en las zonas de costa sí se le da mucha más importancia al pescado en la dieta, por esa influencia de dieta mediterránea que tiene. La energía renovable, la inversión en propiedades turísticas. Aquí la inmobiliaria extranjera están haciendo mucho negocio en este área y se están aprovechando de muchas oportunidades que pienso que no durarán tanto, pero que de momento son muy buenas. Construcción, renovación de edificios, servicios de salud y bienestar, los productos químicos, la maquinaria, productos electrónicos, servicios de educación y formación. Hay pocas academias de idioma aquí, por ejemplo. Aquí donde yo vivo no hay. Creo que hay una y no tiene mucho idioma. Y el servicio que se ofrece a nivel público para aprender idioma no es muy bueno. Es decir, el nivel no es muy alto y es muy caro. ¿Vale? Importante, el reciclaje y la gestión de residuos. No solo en Eslovenia y en Croacia, realmente en toda la región. En la zona de Bosnia y Herzegovina hay mucha área, en Kosovo también, en las que el conflicto contaminó prácticamente todo el terreno. También hay incluso áreas en las que es necesario un proceso de desminación, bueno, para quitar las minas, no sé ahora mismo cómo, bueno, para eliminar esas minas que quedaron. Pero en general, esa limpieza y descontaminación de los terrenos es imprescindible y hay mucha carencia a la hora de gestionar y reciclar los residuos. Aún están aquí a la cola para ese reciclaje y reincorporación al proceso productivo de esos productos reciclados. Pueden ser el plástico, el cartón, el vidrio, etcétera, ¿no? Hay una oportunidad muy buena para practicar agricultura de montaña, sobre todo en Bosnia y Herzegovina. Hay terrenos que antaño se dedicaban a eso y en los cuales se podían obtener productos muy específicos que a día de hoy están prácticamente abandonados y se están ofertando para ser utilizados con este fin. La minería es un sector en oportunidad en Serbia. Y por último, diversas startups y emprendimientos. Bueno, pues con esto abro paso a cualquier pregunta que me queráis dirigir y os agradezco mucho la atención que habéis recibido y el interés en el área de Balcanes. Muchísimas gracias, Irene. Emilio, te voy a activar también el micrófono por si quieres decir unas palabras y vemos si hay alguna pregunta aquí Sí, sí.
Sí, Pero no tú sé puedes hacer la que ya tienes ese desde micro, aquí, ¿no? así que sí, desde ahí. Sí, Irene, ¿me escucha, no? Sí, Vale, voy a dejar de sí, compartir porque si no es que no os veo ahora. vale. Irene, mira, muchas gracias por la presentación. Bueno, como he dicho antes, has profundizado más en lo de los datos que he dado, pero tenía una curiosidad porque mientras hablaba, has comentado, bueno, hemos hablado de Alemania, por los países vecinos y tal, pero ¿cómo ven ellos la marca España? Es decir, Ajá. es verdad que tenemos una oportunidad ahí en varios sectores, como nos has comentado, pero, por ejemplo, está el Made in Germany, Made in Italy, y cómo ellos ven la marca España, o sea, cómo está Sí, posicionado los productos y tal, sí, aparte de es las muy carnes. interesante. Sí. Muy interesante tu pregunta. Ellos ven la marca España como productos de alta calidad. Es decir, el posicionamiento en la mente de estos usuarios al pensar marca España es igual a calidad, a profesionalidad. Es decir, entre estos actores que hay actualmente en el mercado, España podría encontrar un posicionamiento idóneo en un nivel intermedio en el que ofrecer una calidad bastante superior a otras de otros productos que están recibiendo y sin embargo tener un precio algo más moderado que el producto alemán. ¿Entiendes? Vale, Pero ese es un poco, respondiendo a tu pregunta, calidad. vale, vale, gracias. Nada. Y luego, otra pregunta más. Como has dicho, el sistema de transporte ahí está un poco complicado, ¿no? Has dicho, o sea, sería otro sector de oportunidad, pero entonces la distribución ahí habría problemas, ¿no? A la hora de distribuir, entiendo, ¿no? Si no están las infraestructuras correctas o cómo Y está, sí, los ujú, canales de distribución, sí. aquí se ha realizado mucha inversión en carretera, sobre todo en Croacia, en Eslovenia, en Serbia. La red de carretera está muy bien, muy bien. En Bosnia y Herzegovina hay un poco más de carencia. Lo que yo comentaba es que hay carencia de rutas. Mm, Es decir, hay rutas comerciales para exportar el producto, pero hay una oportunidad buenísima para las empresas de logística de implementar nuevas rutas y de potenciar aún más este comercio que se está dando ya entre la región, no solamente de productos que los mercados de los Balcanes están importando de Europa, sino para que ellos también puedan comercializar y optimizar esos tiempos de entrega y esas rutas, ¿no? Hasta vale, ahora deficitarias. Si bien las carreteras están muy bien, lo que no está bien es la red ferroviaria, en ningún mm, sitio, solo en Eslovenia. vale, gracias. Gracias a ti. Una pregunta más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en sala, me levanto, le doy el micrófono y nos escucha tanto Irene como Cristina. Pues parece. ¿No? Pues pasamos entonces a la Al siguiente final. parte. Sí, Terminas ahora tú tu ponencia, sí, ¿no, con Emilio? el Pues Geniali. sí, la vamos a cargar en pantalla. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Muchísimas Irene. gracias, Irene. Un saludo. Sería la siguiente, ¿no? Sí, la siguiente, es la siguiente. La siguiente ya. Sí. Bueno, ya para terminar un poco ya esta jornada, antes de la pausa y que Antonio os comente algo más, pues son unas pequeñas recomendaciones, ¿no? Para a la hora de negocios con ellos. Como son 4 mercados diferentes, cada uno tiene también su particularidad, ¿no? Por ejemplo, encontramos que tanto como Bosnia y Eslovenia tienen una gran conciencia en la puntualidad. Sin embargo, Eslovenia destaca en que hay que evitar el ocio y la profesionalidad, no se pueden mezclar, ¿no? Por otra parte, en Croacia también encontramos que están abiertos a modelos de negociación extranjera, la confianza va gradualmente, como también ocurre en Serbia, donde también conviene invertir un poco en conocerse un poco gradualmente, la confianza en en relaciones de negocio. También hay que evitar mucho las menciones históricas y nada, ninguno le gusta, como hemos mencionado, no hablar de eso. Al fin y al cabo estamos para negociar, no hablar de cosas que haya pasado en el pasado o cosas políticas tampoco se recomienda en los negocios.
Y también no levantar al mismo tiempo el pulgar, el dedo índice y el corazón, ya que es un gesto nacionalista serbio. Evitar a toda costa. Por último, sin más, esto sería unas pequeñas pautas a la hora de negociar y consideraciones generales. Y ya cedo la palabra a Antonio, que nos quería comentar algo más, y después para la pausa del café. No tienes nada, ¿no? Vale. Gracias. Bueno, esto es un poco aparte de tu cómics y es, digamos, de mi experiencia. Antes decía que Galicia, yo creía que no estamos tan bien localizados logísticamente y a mí personalmente me preocupa mucho que yo veo que estamos perdiendo competitividad en Galicia en general por falta de infraestructuras logísticas y me refiero al corredor atlántico, ¿no? Entonces, desde la Asociación Española de Transporte, de la que yo soy delegado, y con el Eixo Atlántico hemos organizado una jornada el 7 de noviembre en Porriño, en la sede de la Zona Franca, para hablar precisamente del corredor atlántico y ver cómo podemos, de alguna forma, potenciar, adelantar que esas infraestructuras logísticas que necesitamos lleguen. Es una jornada más de las muchas que hay. Pero bueno, creo que hemos conseguido traer algo importante. Viene el secretario del Mar de Portugal, viene el vicepresidente de Infraestructuras de Portugal, viene Fernando González Laxe, viene el comisionado del gobierno para el corredor atlántico, que tantas veces nos ha dado de lado. Y os invito a que vengáis. Creo que es una jornada en la que se pueden decir cosas importantes y que el objetivo es darle más protagonismo a Galicia, que necesitamos esas infraestructuras para poder desarrollarnos, irnos a los Balcanes, que digamos que nuestras infraestructuras logísticas, y no hablo solo de ferrocarril, ferrocarril, carretera, marítimo y hasta aéreo, eso es el corredor atlántico o los corredores europeos. Entonces, os invito a que el día 7 de noviembre, si queréis, estaremos encantados de recibiros y de compartir allí con vosotros. Gracias. Vale, pues bueno, retomamos nuevamente la jornada. Vamos a empezar ahora con los casos de éxito. Tanto va a hablar nuestro invitado, que es Andrea, de la empresa Gaitech, y la siguiente caso de éxito será David Cole, de Ecoener. Bueno, presentar un poquito esta empresa, que nos va a hablar Andrea. Se dedica a la fabricación de maquinaria y sin más, pues vamos a darle paso a Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, antes de nada, darle las gracias a Zona Franca y Ópera por organizar estas jornadas, a las que he asistido muchas veces. Y bueno, y en este caso por invitarnos y a presentar un poco nuestra empresa y lo que hemos hecho en Croacia. Bueno, me presento, me llamo Andrea y como habréis intuido por mi acento y mi nombre, pues no soy gallego, soy italiano y vengo de un pueblecito que está a unos 35 kilómetros de Eslovenia. ¿Vale? Entonces, luego también al final os contaré una anécdota más bien relacionada con mi juventud, ¿no? Desde hace 13 años trabajo en Gaitech, una empresa que está aquí cerquita, en el Parque Empresarial de Porto do Molle, en Nigrán. Vale. ¿Quién somos? Pues Gaitech es una empresa de origen familiar, ¿vale? Fundada en 1996, aunque hasta 2010 se llamaba pues, Tecnofish. ¿Vale? Somos unos 55 trabajadoras. Tenemos 2 naves, de las cuales 600 metros cuadrados son oficina y 3.500 dedicados a fabricación, donde tenemos pues, máquinas de corte láser, torno, plegadoras y todo lo necesario para trabajar el acero inoxidable. ¿Vale? Tenemos una facturación anual de unos 12-13 millones de euros y bueno, como veis no somos ninguna multinacional, somos una pyme en toda regla. Vale. ¿Qué hacemos? Como ya comentaron, pues diseñamos y fabricamos maquinaria para la industria alimentaria
y en concreto para la industria conservera, ¿vale? Dentro de nuestro catálogo tenemos líneas para conserva de pescado pelágico, sardina, caballa, jurel, para atún, línea de procesado de mejillón, para limpiar mejillón, desbarbarlo, cocerlo, para luego congelarlo o mandarlo a conserva. Sistema de paletizado y despaletizado de todo tipo de envases, lata llena, lata vacía, tarro de cristal, autoclaves y pasteurizadores para esterilización de productos y alimentos, y también una línea de congelado de pescado, aunque el mercado congelado no es nuestro objetivo. Dentro de estas líneas hacemos máquinas sencillas, líneas completas y plantas llave en mano. Básicamente lo que hacemos, nuestros clientes nos llaman, normalmente nos contactan y nos dan qué especie quieren trabajar, qué producción quieren hacer, cuántas toneladas al día y qué formatos quieren producir, y nosotros preparamos pues todo el proyecto técnico económico. ¿Vale? Hablando de internacionalización, bueno, la empresa cuando nace, evidentemente, se dedica al mercado local, Galicia, al 100%, porque aquí ya sabéis que hay muchísimas conserveras. Y poco a poco, a partir del 98, se expande un poco a Portugal, por cercanía, evidentemente, y Costa Rica por el idioma. ¿Vale? Y así, a partir del 2000, todo Sudamérica, países como Chile y Venezuela. En Chile hemos hecho muchas líneas de mejillón. Y desde 2003, pues alguna venta puntual fuera de España, en Italia y Dinamarca, y empieza el norte de África con Marruecos y Mauritania, que bueno, tienen una larga tradición de productores de conservas de sardina. Desde el 2013 entramos en Asia y más recientemente en Oriente Medio, ¿vale? En países como Omán y Yemen, desde el 2020. A día de hoy, el 90% es exportación, de la facturación es exportación, y un 10% es el mercado nacional, ¿vale? Pues somos una empresa bastante internacionalizada y podemos decir, bueno, tenemos maquinaria en 49 países. ¿Vale? Hablando de Croacia, si bien es cierto que hemos tocado también Eslovenia, pero Eslovenia solo había una conservera y la acogió a nuestra competencia. Entonces, bueno, os hablaré más bien de Croacia. En 2010 hacemos el primer viaje, porque teníamos unos 7 u 8 potenciales clientes, y porque había una buena sinergia entre España y Croacia, porque muchos conserveros compran pescado, sardina, sardinilla en Croacia, importan, y porque hay conserveras croatas que fabrican lata de sardina, que luego para empresas aquí gallegas, que luego podéis encontrar en los supermercados aquí. Vale. Desde 2011, pues hacemos mínimo 2 viajes al año, 2 o 3 viajes al año. Vale. Ya lo comentaba Irene, creo, antes, pues no puedes hacer un viaje y luego olvidarte, pues hay que insistir, insistir e insistir, ¿no? He puesto 2013 como una fecha importante porque Croacia entra en la Unión Europea y tiene acceso a los fondos europeos, ¿vale? En las islas, en 2013, bueno, 2014 realmente tenían hasta un 85% sobre la inversión total, ¿vale? Entonces, esto da un impulso a las empresas croatas, a las conserveras croatas, a cambiar la maquinaria, que era bastante antigua. ¿Vale?
En 2015 firmamos el primer contrato y desde entonces tenemos hecho unos 11 proyectos por un valor total de 2,8 millones de euros. ¿Vale? Es decir, nuestro no es un mercado repetitivo. Cuando hacemos un proyecto, suele ser a veces un proyecto grande y a ese cliente pues luego pueden pasar años antes de volver a venderle. Pues en Croacia tenemos ahora mismo 3 clientes, considerado que de los 7, 8, 3 han cerrado, pues podemos decir que tenemos el 50% del mercado. Nuestros clientes están 2 en el norte, en Rovinj y en Labin, y uno en Dugi Otok, la isla larga, en la ciudad de Sali, que está justo enfrente de Zadar. ¿Vale? Bueno, tips y anécdotas. Yo la verdad que no me atrevo a dar consejos porque cada uno conoce su producto y son muy diversos. Y entonces, bueno, lo que os voy a contar un poco es la logística. Bueno, para viajar a Croacia, como bien decías, estamos aquí aislados en Galicia. Hay que hacer mínimo 2 vuelos, una escala en Madrid y luego ir a Zagreb, y luego de Zagreb pues hay vuelos internos para las demás ciudades importantes como Zadar, Split. No hay muchos vuelos. En verano, cuando aumenta el turismo, pues hay más vuelos y de bajo coste. Pero aún así no es fácil llegar. Yo muchas veces, dependiendo, para ir al norte donde está Rovinj y Labin, muchas veces viajo a Venecia y cojo un coche y llego antes que no viajar a Zagreb. ¿Vale? Las carreteras son muy buenas. Como decía Irene, pues son muy buenas, pero si vais en invierno, aquí os pongo una foto de 2016, pues os puede caer una nevada y bueno, hay que desviarse a carreteras más pequeñitas. Tema de negociación. A ver, yo de los 49 países donde estamos y en anteriores trabajos he tenido la suerte de viajar a unos 30. Al final hay que trabajar las relaciones personales y ir con mucho sentido común, no muchas más historias, ¿no? Si bien es cierto que hay que evitar algunos temas, como decía Emilio antes, hubo unas guerras en los Balcanes entre el 91 y el 2001. Y aquí os voy a contar la anécdota que aquí he puesto como salchichas. Bueno, yo en Italia vivo ahí al lado de Eslovenia y desde niño íbamos a echar gasolina, a comprar tabaco, yo no fumaba, comprar tabaco y a comprar pues unas salchichas de ahí muy típicas que son los cevapcic. Y en el 92 hospedé en mi casa a un chico de Croacia, yo tenía 14 años. Y pues le cocinamos el chico era de Croacia, de Rijeka, le cocinamos las salchichas y cuando se las ofrecimos ya nos preguntó de dónde venían, le dijimos de Eslovenia y no las quiso comer. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Bueno, de aquella era plena guerra, ahora las cosas han cambiado, pero si os relacionáis con gente de 40, 50 años, mejor evitar, como decía Emilio antes, hablar de si estáis en Croacia, hablar de Bosnia, de Serbia, evitar hablar de la guerra. Aunque yo he hablado mucho con clientes, con un cliente en especial, que considero amigos, y sí que las cosas han cambiado y a veces dicen que estaban mejor cuando estaban juntos porque eran un país grande. Ahora Croacia tiene 6 millones de habitantes, está en Europa, pero muchas veces no le hacen caso porque
son pequeñitos, ¿no? Creo que los jóvenes no hay problema de hablar, pero quien ha vivido la guerra, pues mejor evitar. Fondos de inversión de Malta, fondos de inversión de los países escandinavos, algunas empresas también de la zona de los Países Bajos, o sea que es un país donde hay bastante competencia. No sé si puedo dar muchos consejos, porque no me considero, digamos, solamente conociendo una parte muy pequeña, digamos, de lo que es, digamos, el sector negocio del país. Lo que sí para nosotros ha sido clave el tener asociación con una red de colaboradores locales. Estamos muy satisfechos digamos, de la asesoría jurídica local que tenemos allí, para nosotros ha sido clave. Tenemos un acuerdo de desarrollo del proyecto con una empresa local, que conoce, digamos, bien cómo hay que, digamos, mover los papeles, hacer que las cosas nos atasquen, que tengan muy buena relación, pues, municipios, comunidades locales. Estamos en una zona, digamos, de influencia húngara incluso, ¿no? Una zona agrícola, donde tienes que, digamos, pues, cultivar muy bien las relaciones, porque a la persona, digamos, como digo yo, donde le cae un aerogenerador y le pagas una renta anual, pues siempre va a estar satisfecho, pero donde tú tienes que añadir un poco de valor agregado es, digamos, hacerle ver a la comunidad que ellos se van a ver beneficiados por el hecho de que se instale ahí un parque eólico o una instalación de solar fotovoltaica o lo que sea, ¿no? Y no solo en la fase de construcción, porque todas estas instalaciones renovables, digamos, tienen una alta demanda de mano de obra durante la fase constructiva, pero luego en la fase operativa es más pequeña, ¿no? Entonces, digamos, pues tienes que llegar a una serie de acuerdos a nivel de comunidad, a nivel de municipio. Tenemos un acuerdo firmado con el municipio en el que una parte de los ingresos anuales vaya directamente, digamos, a actividades, digamos, sin ánimo de lucro que puedan beneficiar a la comunidad. Entonces, bueno, pues por mi parte, digamos, es un país receptivo, pero también es un país complejo y ha sido fundamental, digamos, el tener, digamos, ese apoyo de agentes locales que conocen bien el mercado y que nos han hecho aterrizar, pues, de la mejor manera posible. Y como digo, estamos a mitad de camino de buscar ese éxito. A ver si en 2026, más o menos tal y como están las proyecciones, pues ponemos en marcha el proyecto y se convierte, pues, en una unidad de negocio rentable para la compañía, pues como se intenta que se hagan todas las demás geografías del mundo. Y bueno, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Perfecto, David, pues gracias por la ponencia. Y si alguien tiene alguna pregunta para él sobre este sector, si no, pues te lanzo yo algunas que tengo. Vale, mira, bueno, principalmente como veo que está ahí en el proceso, es relacionado con la facilidad de acceder a este mercado. No sé si el gobierno tiene alguna ayuda en ese sector. ¿Cómo, más o menos, cómo está yendo eso? ¿Es fácil? ¿Está complicado? ¿Hay mucha competencia que no te deja, barreras? A ver, existen barreras de entrada y fundamentalmente es porque, bueno, al final es un mercado, como decía, donde ya había competidores, hay competidores que ya están con unidades de negocio, digamos, en operación allí. Y entonces no va a ser un mercado tan grande, ¿no? El trozo de la tarta que tú puedas o que puedas aspirar a coger no es tan grande y tienes que tener, digamos, el acierto, digamos, de poder llegar a meter la cabeza. A partir de ahí, bueno, pues podrás seguir haciendo cosas. En este sentido lo veo, este caso y quizá otro lo veo un poco diferente a lo que nos estamos encontrando en el sudeste asiático, ¿no? Pues en Indonesia bueno, es un contexto de 17.000 islas, ¿no? Pero un país de 270 millones de habitantes, que en breve va a alcanzar 300 millones, donde todavía queda trabajo, y también ese es otro de los problemas, ¿no? El acceso a la electrificación a toda la población, pero digamos que estás hablando de una tarta como muy grande y también hay competidores. Aquí, digamos pues tus posibilidades de negocio son más agotadas, se puede abrir, digamos, ese trozo del pastel, pero pensando más en 2050, a medida que vayan sacando el carbón y que tú tengas a veces que triplicar o cuadruplicar la potencia en renovable para poder equilibrar, digamos, el carbón que sale.
pero a priori, no, en nuestro caso, no hemos ido por la vía de intentar buscar ayudas, digamos, estatales. Sí que está allí la Oficina Económica y Comercial de España. En mi experiencia respecto de otras, creo que es una oficina bastante útil, bastante proactiva, interesados en ayudarte siempre. Y bueno, el acierto, y fue precisamente a través de ellos que encontramos a los desarrolladores locales con los que estamos trabajando. Una cosa que quería comentar, pero bueno, que tampoco sé si es muy importante, dependiendo del sector. En nuestro caso no hemos querido meter a nadie de accionista local con nosotros, porque la filosofía de la compañía es, digamos, de ser mayoritario. Y la legislación serbia tiene, digamos, una serie de clausulados que protegen bastante al minoritario, que podrían hacer que en algunas circunstancias se produjesen situaciones de bloqueo, ¿no? Si no tienes, digamos, el apoyo de todos los accionistas. Pero más allá de eso, ya te digo, gente muy preparada, técnicamente muy capaz, un poco proteccionista en la parte, ya te digo, en lo que yo conozco. La ingeniería, por ejemplo, necesitas tener un montón de certificados a nivel de compañía, a nivel de ingenieros, y eso hace que tu mercado, digamos, o tus posibilidades de contratar ingenierías locales se vea reducido, y eso hace que los costes vayan al alza. Y lo mismo pasa pues también con empresas pues quizá de estudios de impacto ambiental. No hay tantas, y ante digamos, una demanda relativamente alta, pues esto hace que comparativamente con España, ¿no? Pues los precios sean un poco más altos en ese tipo de servicios. Vale. Gracias. Y bueno, siguiendo otra pregunta que también se le ha hecho a Andrea, ¿cómo es tratar con ellos? O sea, no sé si tú tratas con ellos directamente o... Sí, bueno, yo he viajado a Serbia en no sé cuántas ocasiones, Sí. pero quizá ¿Cómo cerca de 20. Sí. A ver, en el trato yo creo que es gente bastante amistosa y receptiva, y te tratan bien. Quizás pues creo que lo comentabais en una slide antes de las presentaciones, que a veces se alza la voz en las reuniones, pero es porque algunas de esas personas tienen, no digo todas, quizás tienen un carácter un poco, sí, un poco fuerte, pero el que estén gritando no quiere decir que digamos, que la reunión vaya por mal camino, y a veces gritan entre ellos, o sea, no. Y luego, pero en ese sentido, y luego en la parte, digamos, de la gente más joven, se ve gente muy preparada, y la verdad no es un sitio donde sientas la necesidad de que tú tienes que aportar un know-how que ellos no tengan. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un sitio adecuado, pero con las dificultades inherentes, digamos, del mercado en el que nos queremos mover. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Es verdad que lo de alzar la voz nos puede Sí, chocar pero como un porque poco. tienen así un carácter bastante fuerte. Vale. Pero bueno. Pues si alguien tiene alguna pregunta más, si no, yo la verdad es que muchas gracias también por la presentación. Sin embargo, sí que Andrea y David, me gustaría lanzaros, si te quieres poner o lo que sea, una pregunta a los dos, ¿vale? ¿Cómo veis la evolución o cómo veis Galicia que puede evolucionar en este tipo de mercado? Vosotros sois, por ejemplo, Croacia y Serbia. ¿Cómo veis que podamos apostar ahí? ¿Vemos que es un mercado que surge por oportunidades, como dice la estadística? ¿Podremos apostar ahí o como según vuestra experiencia? Primero, David. Bueno, una pregunta complicada, porque realmente es un poco genérica, ¿no? Quiero decir, nosotros estamos en un mercado muy concreto. Ya viste, nosotros tenemos ahí en Croacia pues 7, 8 clientes. Él pues tendrá uno o dos. Creo que tenemos un trabajo complicado, ¿no? Pero bueno, Irene ya expuso muy bien las posibilidades de estos países. Yo personalmente habiendo vivido al lado, yo he visto, notando mucho la diferencia del antes y el después de los años 90. Cuando era Yugoslavia, pues se veía como todo muy pobre. Eran pobres.
los típicos coches de rusos, de los Lada, de los países comunistas, y cuando se separaron, se crearon Eslovenia, por ejemplo, es un país muy rico. Y ya lo comentó bueno, que de repente fue un cambio, pero de blanco a negro, ¿no? No que con el tiempo, no. Realmente, pues Eslovenia es un país rico, Croacia es un país rico y hay muchas posibilidades. Es cierto que se están enfocando mucho al turismo, en lo que, sobre todo Croacia. Lo decía yo, hablando un poco con mis clientes también, tienen problemas en encontrar gente para trabajar en las fábricas, porque ahora los jóvenes estudian, porque, bueno, tienen acceso a todo y también porque en los croatas, por ejemplo, en las islas, yo creo que viven muy tranquilos. Es decir, muchas veces prefieren, tienen una casita, alquilan en verano, tienen su producción de aceite y viven muy tranquilos, no necesitan grandes cosas. Entonces, bueno, pues también tienen falta de mano de obra y bueno, y poco más. No sé. Bueno, no sé, a ver, es que a veces es complicado dar una opinión acertada. Uno podría pensar en los Balcanes como un mercado regional, no te centres, pero el problema que le veo, por lo menos en el sector en el que nos movemos nosotros, es que cada país es muy diferente el uno del otro. Por ejemplo, Bosnia y Herzegovina, quizá uno de los temas que nos tira un poco para atrás es, digamos, los diferentes estratos que tiene su organización, digamos, gubernamental y eso hace complicado, digamos, la obtención de los permisos y tal. Luego tienes el contexto de Croacia, que para nosotros ya es Unión Europea, digamos que ya está adherido a, digamos, a todo lo que es la política energética de la Unión Europea y tampoco, o sea, y ya hay de nuevo mucha competencia muy bien posicionada. Yo no creo que sea una cuestión de Galicia o no Galicia. Una de las, y no lo sé, porque llegamos en el año 2020 y la verdad que la compañía en la que estoy trabajando es bastante abierta de mente a la hora de mirar países. Pero probablemente si nos pusiéramos en 2022 o 2023, no sé si los ojos del accionista se hubiesen puesto en Serbia. ¿Por qué? Porque ahora parece que tienes mercados muy atractivos dentro de lo que es el perímetro de la Unión Europea. Estamos en Polonia, en Grecia, en Italia. Serbia de primeras ya tiene, digamos, como una barrera de entrada que es el alfabeto. Ya no solo de idioma, es el alfabeto. Entonces, eso a veces al empresario yo entiendo que no le resulta tan atractivo. Y sobre todo, pues esto, en el mercado en el que nos movemos nosotros, ahora la compañía, obviamente no vamos a mirar en todos los países del sudeste asiático porque no es posible, no tenemos esa capacidad y no todos son. Pero sí que está enfocándose a sitios, digamos, donde, digamos, las posibilidades de aumento de demanda son brutales en comparación con Europa en general, ¿no? Polonia, ¿porque es atractivo? Porque también tiene muchísimo carbón metido ahí en generación y tal. O sea, yo no diría que, claro, en Galicia, pues en el sector en el que yo me muevo no hay empresas tan grandes, ¿no? Y muchas veces las empresas grandes pues descartan este tipo de países porque prefieren irse a Estados Unidos, prefieren irse a Brasil, prefieren irse a otro tipo de mercados mucho más grandes. Sin embargo, empresas como la nuestra, pues yo creo que todavía se permiten el lujo de mirar en sitios un poco más pequeños. Hemos estado mirando cosas en países de Asia Central bastante pequeños, pero donde uno ve que todavía existe la posibilidad de ganar un buen dinero, ¿no? Es cierto que la demanda del accionista en términos de rentabilidad es un poco más alta que respecto a otro tipo de compañías y nos hace descartar pues, precisamente países como Estados Unidos o Brasil, donde nunca vas a llegar a unos niveles de rentabilidad. Por otro lado, insisto, yo desde mi punto de vista personal creo que todavía nosotros tenemos una buena oportunidad en Serbia y probablemente en otros países del entorno, pero
digamos que en nuestro caso tenemos que consolidar lo que hemos empezado para luego empezar a pensar en otras cosas en la región. Pues muchísimas gracias a los dos por la respuesta. Si alguien tiene alguna pregunta más, si no, pues ya sigamos al cierre, ¿vale? Eso no te preocupes. Eso ya lo puedes hacer. Bueno. Pues nada, yo primero ya quería daros las gracias por asistir otra vez y nada, vamos a poner cierre a la jornada de hoy sobre los mercados de la antigua Yugoslavia y daros a saber que el próximo, que va a ser un taller, tendrá lugar el día 8 de noviembre, primero del mes, y va sobre el taller de relocalización. Colocación. Entonces, nada, para aquellos que estén interesados en poder asistir y poco más. Muchísimas gracias por venir. Venga.